Desde niño, Elías Montiel supo que lo suyo no era normal, que algo dentro de él lo conectaba con un mundo que no todos querían ver. Al principio fue miedo, un miedo crudo, silencioso, que se arrastraba como una sombra por las paredes de su cuarto cada noche, cuando las luces se apagaban y el silencio pesaba más que el sueño. A veces se dormía con el corazón temblando, sintiendo que alguien lo miraba desde algún rincón oscuro, aunque no hubiera nadie. A veces soñaba con voces que no entendía, y otras veces despertaba gritando, con los brazos cruzados como si alguien lo sujetara con fuerza. Nadie le creía, nadie lo entendía. Solo él sabía que eso no era cosa de imaginación, era real, y lo perseguía. Con el tiempo aprendió a convivir con eso, a esconderlo, a no hablarlo, pero nunca se fue. Solo cambió de forma. A veces lo visitaban en sueños, otras veces lo tocaban en la vigilia. Como aquella vez cuando tenía apenas 11 años y sintió que algo se sentó a los pies de su cama. No lo vio, pero el colchón se hundió. Sintió el peso y luego un frío que le subió por las piernas, como si algo muerto le respirara en la piel. Lloró en silencio esa noche, sin moverse, y al día siguiente apareció con arañazos en el brazo. Le dijeron que fue un gato. En su casa no había gatos. Pasaron los años, se hizo hombre, intentó llevar una vida normal, pero su sensibilidad nunca se apagó. A veces caminaba por la calle y sentía que alguien lo seguía. Se volteaba, nada, pero la energía estaba ahí. Otras veces entraba a una casa y algo dentro de él se encendía. Sabía que ahí había pasado algo, muerte, dolor, pena. Él no necesitaba ver fantasmas para saber que estaban ahí. Su cuerpo lo sabía, su alma también. Una noche tuvo un sueño diferente. Estaba acostado con su hermano en la cama, como en aquellos tiempos de infancia, cuando compartían cuarto. Charlaban de cosas sin importancia, riéndose de algo que ya no recuerda. Pero de pronto, una mano emergió de entre las sábanas. Una mano helada, grisácea, con dedos delgados y sin uñas. Una mano que no pertenecía a ninguno de los dos. Lo agarró de la muñeca con firmeza, pero lo extraño fue que no sintió miedo, solo curiosidad. Y en ese momento supo qué hacer. Le habló. «Te voy a hacer una pregunta», dijo Elías. «Si eres la persona que nombro, dame un apretón. Si no lo eres, dame 2». Y comenzó a decir nombres, uno tras otro, personas muertas, familiares, desconocidos. Cada vez la mano respondía con 2 apretones. No era ninguno de los que él decía, pero la mano no lo soltaba. Solo seguía ahí, esperando, respondiendo, como si quisiera que Elías descubriera algo, como si el espíritu detrás de esa carne muerta estuviera buscando ser reconocido, nombrado, liberado. Y mientras eso pasaba, algo aún más inquietante ocurría en la realidad. Su esposa, dormida junto a él, se despertó de golpe. Elías murmuraba cosas en voz baja, palabras en un idioma que ella no conocía. Sonaban antiguas, como si salieran de otro tiempo, de otra boca. Era su voz, pero no era él. Se levantó asustada. Lo sacudió, pero él no despertaba. Seguía hablando, seguía sujetando algo invisible. Y entonces escuchó pasos al otro lado de la puerta del dormitorio, lentos, arrastrados, como si alguien caminara con los pies mojados. La madera crujía. Ella no se atrevió a abrir la puerta, solo abrazó su miedo y rezó. Al amanecer, Elías despertó. No recordaba todo, pero sí la sensación. Sabía que había tocado algo del otro lado, algo que buscaba respuestas. No era la primera vez que algo así le pasaba. Muchas veces, por semanas, sentía la presencia sobre él. Cuando se acostaba, esa entidad regresaba, se le subía encima, le apretaba el pecho, lo abrazaba, no le dejaba moverse. Estaba despierto, pero su cuerpo seguía dormido. Quería gritar y no podía, quería moverse y estaba paralizado. Solo sentía esa energía oscura, fría, insistente, como si el espíritu se alimentara de su miedo. Pero Elías ya no tenía miedo, no como antes. Aprendió a defenderse, a purificarse, a limpiar su casa.
Descubrió el poder del agua florida y con cada limpieza hacía una cruz en cada habitación, en cada puerta, en cada esquina, y cuando lo hacía, la presión desaparecía, el aire se aligeraba, los sueños oscuros se alejaban, los susurros cesaban, ya no lo visitaban, o al menos no con fuerza, porque sabían que él ya no era una víctima, ahora era un guardián, un canal, un puente entre este mundo y el otro. En otra ocasión, recibió una visita aún más fuerte. Estaba solo en casa. Era de madrugada. Sintió que alguien lo observaba desde el pasillo. Se levantó sin miedo, caminó hacia la oscuridad y al pasar por el espejo, vio una sombra que no era la suya, una silueta quieta, humana, pero sin rostro. No huyó, le habló. Si necesitas algo, dime, pero no puedes quedarte aquí. En ese instante, la luz del pasillo parpadeó, el espejo se empañó y una palabra se escribió sola: ayúdame. Encendió una vela blanca, colocó un vaso de agua y escribió en un papel: solo espíritus de paz pueden cruzar esta línea. Lo puso en el piso, en la entrada del pasillo, y se sentó a esperar. Sintió un viento leve recorrer la sala y en el silencio una voz mental que decía: gracias. A la mañana siguiente, el agua del vaso estaba turbia, la vela completamente derretida y la casa en paz. Desde entonces, Elías entendió que no estaba maldito. Estaba elegido. Su don no era una carga, era una responsabilidad. Y aunque a veces lo visitaban presencias no deseadas, él ya sabía qué hacer. Su casa no era un refugio de espíritus errantes, era un templo, y él, su guardián. Porque cuando llega la noche y el silencio lo envuelve todo, Elías Montiel no reza por miedo, reza por fuerza. Prende su vela, traza la cruz con agua florida, y si algún espíritu se atreve a tocar su puerta, él no huye, él escucha, él pregunta, y si tiene que hacerlo, él habla con los muertos, porque no hay oscuridad que lo detenga, y no hay espíritu que no respete su luz. La venganza del más allá, parte segundo, la oscura conexión. Elías había aprendido a convivir con las sombras que lo perseguían desde su infancia. Había convertido su casa en un santuario, un refugio donde la presencia oscura ya no se atrevía a entrar sin permiso. Pero a veces, la paz es solo una ilusión y los ecos del pasado regresan con más fuerza, buscando lo que nunca se pudo liberar. Una noche, mientras Elías se encontraba solo en su estudio, una extraña presión se apoderó del aire. El ambiente, que por lo general era tranquilo y seguro, comenzó a sentirse denso, como si algo lo oprimiera. Las luces titilaron brevemente, y el sonido de un susurro lejano llenó el espacio. Era como una llamada a la que no podía escapar. Fue entonces cuando la figura apareció nuevamente. Esta vez, no en la forma de una sombra vagabunda, sino en la forma de un rostro, parcialmente desfigurado, con los ojos llenos de desesperación y sufrimiento. El rostro, o lo que quedaba de él, parecía estar distorsionado por la agonía de una vida truncada. Elías sintió que su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a la imagen, atraído por una fuerza que no podía controlar. El rostro comenzó a hablar, pero sus palabras eran ininteligibles, como si hablara en un idioma olvidado por el tiempo. Elías, sin embargo, no sintió miedo. En lugar de eso, sintió una conexión que iba más allá de lo físico, como si pudiera entender las emociones de esa presencia que lo observaba. La figura le estaba pidiendo algo. Lo que buscas no está en este mundo, murmuró una voz ronca, como un susurro del viento en la oscuridad. Tienes lo que se necesita, pero hay algo más que no sabes. Elías no entendió al principio, pero una visión apareció en su mente, un antiguo altar en una cripta olvidada. En las paredes, inscripciones que hablaban de un ritual oscuro, uno que conectaba el mundo de los vivos con el de los muertos, uno que, si se realizaba, podría liberar a las almas atrapadas entre ambos mundos.
Elías no podía ignorarlo. Sabía que esa era la clave para comprender lo que sucedía. El rostro desapareció tan repentinamente como había aparecido, dejando una sensación de vacío y desasosiego. Elías se levantó, decidido a buscar respuestas. La visión que le había mostrado la entidad no podía ser casualidad. Esa noche recogió su equipo y se dirigió a la vieja cripta que había visto en su mente. El camino hacia la cripta estaba envuelto en sombras. Cada paso que Elías daba parecía ser acompañado por un murmullo lejano, como si la misma tierra susurrara secretos olvidados. La entrada estaba oculta entre los árboles, cubierta por la maleza y el olvido del tiempo. Sin embargo, cuando Elías puso su mano sobre la piedra fría de la puerta, un estremecimiento recorrió su cuerpo. Adentro, la cripta estaba impregnada de una energía antigua, pesada, como si el tiempo se hubiera detenido allí. En el centro, un altar de piedra descansaba rodeado de símbolos oscuros. La visión de Elías había sido precisa. En las paredes, las inscripciones parecían cobrar vida, como si los antiguos textos que decoraban la cripta le estuvieran hablando directamente a él. Un extraño zumbido comenzó a llenar el aire mientras Elías se acercaba al altar. A lo lejos, en una esquina oscura, algo se movió. Unas manos esqueléticas, de dedos alargados, emergieron de las sombras, como si un ser invisible estuviera observándolo. Elías no dudó. Con una determinación férrea se arrodilló frente al altar y comenzó a recitar las palabras que recordaba de la visión. Susurros llenaron la cripta mientras el aire se volvía más denso. De repente, la cripta comenzó a temblar. Un fuerte viento sopló, haciendo que las velas se extinguieran. La puerta de entrada se cerró de golpe, atrapando a Elías en el interior. Un eco profundo resonó por todo el lugar y las sombras de la cripta comenzaron a moverse, acercándose lentamente a él. En ese momento, Elías entendió lo que el rostro le había pedido. El ritual no solo liberaría a las almas atrapadas, sino que también desataría una fuerza oscura que podría consumirlo todo. Elías tenía ahora la opción de continuar o detenerse. ¿Sería capaz de completar el ritual y liberar las almas perdidas? ¿O sucumbiría ante la oscuridad que había desatado? Con una voz temblorosa pero firme, Elías continuó las palabras del ritual, sintiendo cómo la energía oscura lo rodeaba. A lo lejos, una figura se levantó en la penumbra. Los ojos vacíos de la entidad lo miraban fijamente, como si esperaran algo más.